Pues estamos a las 10:02 de la noche. La semana pasada, la empresa familiar de Castilla y León designó como nuevo presidente de esta entidad a Isidoro Alanís, presidente ejecutivo del grupo Global Exchange, una de las principales multinacionales de cambio de divisas del mundo y líder en España, y que tiene además su sede en Salamanca. La historia de Alanís es digna de reconocimiento porque el origen de esta empresa lo comenzó su padre con una pequeña oficina de cambio de moneda en la localidad salmantina fronteriza con Portugal, de Fuentes de Oñoro, y ahora tiene sedes en muchos aeropuertos y lugares turísticos del mundo entero, hasta 25 países. Isidoro Alanís, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, José Enhorabuena por ese nueva Gracias. lío en el que se ha metido, ¿eh? Bueno, lío, bienvenido lío, ¿no? Me imagino. Sí, sarna con gusto. Sana con gusto no pica. No pica. Por cierto, empezó usted muy fuerte el otro día en su primer discurso al asegurar que hay ciertas instituciones, decía, obsesionadas con mirar con lupa a las compañías, que hay un exceso de inspecciones de Hacienda y de Trabajo. Esto es algo que antes no pasaba. ¿Se sienten ustedes demasiado observados? Y parece que, bueno, de alguna forma están diciendo es que están fuera de la ley, ¿no? Están como haciendo cosas ilegales. Sí, al final, por desgracia, por las características de nuestras empresas en Castilla y León, son empresas de tamaño pequeño, casi todas. Entonces, las empresas que hemos crecido y que tenemos un tamaño medio grande, pues tenemos una espada de Damocles continua, que son las inspecciones que tenemos que sobrellevar. Y nos miran las administraciones como si fuésemos empresas fuera de la ley. Yo digo que no es así. No podemos tener de media de 5 a 7 inspecciones, tanto de Hacienda como de Trabajo, al año las empresas de un tamaño medio, porque creo que lo único que están haciendo es intentar inspeccionar algo que ya está inspeccionado de años anteriores y al mismo tiempo crear una sensación de agobio, de observación y de estar continuamente llevándonos a un punto que muchas empresas incluso se pueden replantear ir a otras comunidades autónomas sin esta obsesión por el control de las empresas. Puede ser Madrid, por ejemplo. Madrid es, sin lugar a duda, el foco que todas las empresas que se mueven de Castilla y León van a Madrid. Por cierto, hoy había un importante foro empresarial entre las dos comunidades, entre Castilla y León y Madrid. Decía el presidente Mañueco que, bueno, pues que la baja fiscalidad de Castilla y León es un ejemplo también para otras comunidades autónomas. ¿Es buena la fiscalidad en nuestra comunidad autónoma? En la fiscalidad siempre se puede mejorar. O sea, es una parte que todo el mundo creo que tenemos que tener claro, tanto las personas físicas como las empresas. Ahora mismo vivimos en Castilla y León con una buena fiscalidad al nivel de Madrid o de las comunidades que están apostando por una fiscalidad menor, como puede ser Andalucía o como puede ser Galicia o Mallorca. Pues son fiscalidades que van favoreciendo lo que es el desarrollo económico a base de bajar los impuestos, que es una máxima. Si queremos tener una mejor región, tenemos que bajar los impuestos para ser más atractivos. Aparte de esas inspecciones bueno, asiduas, ¿no? Habla de 7, 8 al año. Aunque bueno, habrá mucha gente que diga, bueno, pues para que no cometan delitos, para evitar ciertos abusos, ¿no? ¿Cuántas serían suficientes, por cierto? No, tienen que ser las que deban ser, pero no con la obsesión y con la única lupa sobre las empresas del tamaño medio y grandes. Es decir, nosotros estamos a favor del control, por supuesto, pero cuando en un año te inspeccionan 5 veces, eso ya no es control, eso es obsesión. Entonces, ¿qué pasa? Que en Castilla y León tenemos un porcentaje de inspectores en los ministerios que tienen que controlar muy alto por el número de empresas y del tamaño nuestro. Entonces, tocamos muy pocas empresas para muchos inspectores, por lo tanto, tienen capacidad de hacer siempre lo mismo a las mismas empresas. Y eso termina cansando porque es un desgaste no solamente psicológico, sino que es un desgaste también para los equipos de trabajo. Sí, hay muchas empresas que destinan equipos de trabajo solamente para lo que son las inspecciones. Y aparte de esa obsesión que decía usted, se une también algo que no habíamos visto hasta ahora sobre el Alanís, y es ese ataque de algunos políticos, ministros a veces, del gobierno contra la clase empresarial, y que contribuye, bueno, pues a estigmatizarles, a no verles, incluso la gente joven, las nuevas generaciones, como un ejemplo, y también de alguna forma no reconocer que son el pilar del bienestar y del crecimiento económico. Usted, que lleva años viviendo y siendo empresario, ¿había visto esto que estamos viendo en los últimos años? No, yo empecé a trabajar con 23 años y yo fui la primera persona que empezó a trabajar en nuestra empresa.
Después de 28 años, yo con mis equipos y con mi familia hemos creado una empresa de 2.500 trabajadores en 25 países. Cuando las personas que están en política no han demostrado su capacidad de hacer crecer y de progresar la sociedad, y lo único que hacen es criticar a los empresarios que lo hacemos, yo digo, aquí tenemos un problema, porque los empresarios somos las figuras fundamentales para el sustento del estado de bienestar. Ya sea una empresa grande, como Amancio Ortega, que es el gran estigma del empresario de España y que lo han atacado de forma vehemente y continua, o como puede ser una persona autónoma que empieza a desarrollar su propio negocio. Y tenemos que cambiar la mentalidad de este país, tenemos que ver las empresas como el germen de los puestos de trabajo, como los que creamos las capacidades para pagar impuestos y al final los que sustentamos este estado de bienestar, que créame que en España vivimos muy bien y estamos muy por encima de otros países en lo que es el estado de bienestar. ¿Y usted a quién culpa de pasar de eso, de venerar a los empresarios en este país, a culparles absolutamente de todo, de ser unos explotadores, de solo buscar el enriquecimiento casi personal? Esto tendrá nombres y apellidos. Bueno, venerar no se ha venerado nunca al empresario. España siempre partimos de una base negativa de la visión del empresario. Entonces, si partimos de esa visión y la gente, entre otras cosas, tampoco quiere ser empresario, los jóvenes no quieren ser empresarios, o una gran parte de ellos. Los que quieren ser funcionarios, la mayoría. Sí, claro. Y si encima recibimos por parte de los que dirigen el país el estigma de que el empresario es el que gana mucho dinero y gracias al que gana mucho dinero suben los precios al consumo, cuando eso es una falacia y una mentira, o que hay que trabajar menos porque si no el empresario gana más, o todas estas clases de eslogan que están haciendo, pues desde luego no es positivo para el empresario ni para el país. Usted, cuya empresa depende también mucho de la estabilidad política, entiendo, y sobre todo de las buenas relaciones diplomáticas entre el gobierno y otros países, ustedes están 25, decía al principio, ¿qué le parece, por ejemplo, la crisis diplomática que ha abierto España con Argentina, con Israel? Es curioso porque usted, la señora Kirchner, la expresidenta argentina, le cerró las oficinas que tenía en los aeropuertos de Buenos Aires, sí, que no ha vuelto a abrir, por cierto. En el 2011. 2012, si no recuerdo. 11-12, sí. Y suponían el 40% de la facturación de nuestra empresa en esos días. Por lo tanto, nosotros hemos sufrido lo que es la persecución de las empresas. Y lo que no quiero yo que lleguemos en ese punto a España, porque en ese momento empezamos la decadencia. Y creo que no es necesario llegar a estos conflictos con los países. Ni Argentina ni Israel merecen un conflicto político como el que se ha creado. Creo que en parte porque teníamos una campaña electoral en ciernes y convenía mucho hablar de estos temas fuera de España, echar la culpa a otras cosas en lugar de centrarnos de los problemas que tenemos aquí. O sea, que confía en que esto se suavice a partir de ahora, ¿no? Sí, sí, yo estoy convencido. Usted representa el 90% del tejido empresarial de Castilla y León y se marca como reto, lo dijo en su discurso inicial, aumentar el tamaño de las empresas para que lleguen a unos 500 trabajadores. ¿Cómo se hace esto en una comunidad como la nuestra? En primer lugar, la empresa familiar de Castilla y León representamos con los 180 asociados al resto de las empresas familiares de nuestro territorio. Y en Castilla y León, pues prácticamente todos somos empresa familiar, da igual el tamaño. Nuestros asociados, desde luego, que tienen un tamaño medio y grande, y lo que yo digo es que necesitamos crecer el tamaño de las empresas. Entonces, las que son pequeñas tienen que pasar a medianas y las medianas tienen que pasar a ser grandes empresas, porque es lo que nos da la productividad. Y una empresa más productiva lo que hace es ser mejor empresa, más competitiva y puede plantearse competir a nivel mundial con cualquier otra empresa. El tamaño de las empresas nos lastran mucho en todo lo que es la productividad, pero claro, ¿cómo vas a pasar? La pequeña, la middle market que llaman, ¿no? Que está como en un limbo ahí que no acaba de... Es que hay muchas empresas que no quieren pasar de 50 empleados porque ya es toda una obsesión y todo un sistema de control riguroso porque ha pasado de 50 a 51 empleados. Entonces, tenemos que facilitar y tenemos que flexibilizar todo lo que es la normativa para que podamos tener empresas más potentes y más grandes. ¿Le preocupa, por ejemplo, al sector empresarial, la OPA hostil del BBVA al Sabadell, teniendo en cuenta que quizá, no lo sé, esa concentración bancaria de alguna forma limite también el acceso a créditos, el acceso a financiación, precisamente porque hay menos variedad? Bueno, en primer lugar,
la única decisión que puede ser tomada son por los accionistas de los dos bancos. Por lo tanto, eso hay que dejarlo claro. Ninguna intromisión política y social es buena en una decisión empresarial. Y dicho esto, para mí como empresario... criticada por el gobierno, ya sabe. Sí, pero el gobierno es que desde un punto de vista económico y empresarial pues no es un ejemplo a seguir, desde luego. Y dicho esto, desde un punto de vista empresarial, pues yo prefiero tener al BBVA y al Sabadell porque tienes más posibilidades al final en el mercado. Cualquier reducción de dos grandes bancos en solo uno pues va a dificultar más a los clientes por la financiación o en cualquier cosa. Pero eso es muy respetable, es una operación empresarial y si sale bien, pues bienvenido sea. Señora Alanís, habrá preguntado 1000 veces seguramente. ¿Cómo puede ser que una multinacional tan importante como Global Exchange tenga su sede en Salamanca? ¿Se puede ser más productivo, por ejemplo, en una capital de provincias que en la propia capital de España? Bueno, yo siempre digo que no solamente tenemos la sede social en Salamanca, sino que tenemos el domicilio fiscal en Fuentes de Oñoro, que eso es mucho mejor que lo de Salamanca, eso ya es un no va más. Y en Salamanca, desde luego, que somos más productivos que en otras ciudades grandes como Madrid o Londres o Australia en Sydney. ¿Por qué? Porque los costes son más bajos, porque la productividad de nuestra gente es mucho mayor. Si una persona tiene que ir a nuestras oficinas, tarda 15 minutos. En Madrid puedes que tardes 45 o 50 minutos. Los costes de arrendamiento son más bajos. Lo que tenemos por contrapartida, otros hándicaps, que es para atraer talento a Salamanca. A buscar personal cualificado o técnico en este caso. Eso es muy complicado. ¿Y cómo hacen? Pues, ¿Hay mucha gente de fuera que va a Salamanca? Pues intentamos por todos los medios atraer gente de otras regiones, sobre todo de Madrid, y si no lo encontramos también tenemos otra sede en Madrid, mucho más pequeña que en Salamanca, que ahí tenemos 3 departamentos por la imposibilidad de atraer talento a Salamanca. Yo creo que nos cuente cómo surgió aquella historia tan bonita, esa pequeña oficina en Fuentes de Oñoro, creo que fue en el año 1996, donde se cambiaban pesetas a escudos. Claro, luego llegó el euro, no sé esa crisis cómo la pudieron bandear, pero ¿cómo surgió esa idea de de su familia? Porque es una empresa familiar, una oficina muy pequeñita que estaba ahí justo en la frontera, cuando había frontera entre España y Portugal. Cuéntenos. Bueno, pues esta idea se le ocurrió a mi madre, porque mi madre y mi padre viajaban mucho y era uno de sus hobbies que tenían. Entonces, como en mi pueblo pasaban, y siguen pasando, ya no por mi pueblo, sino por la circunvalación de mi pueblo, ya no les vemos a los turistas. Sí. 10 millones de turistas, pues había muchos que tenían la necesidad de cambiar los marcos, los francos, las liras italianas por escudos o por pesetas cuando iban o venían de Portugal. Entonces, en el centro comercial de la familia, pues mi madre dijo, oye, ¿por qué no ponemos un servicio de cambio de moneda igual que en otros países del mundo que es habitual ver oficinas de cambio en otros sitios? Y ahí se empezó la tramitación ante el Banco de España y en el año 1996 se nos concedió por parte del Banco de España la autorización para ejercer la actividad y coincide que yo termino mis estudios y me voy a trabajar a mi pueblo con mis padres y bueno, mi padre me delega la responsabilidad de la oficina de cambio y 28 años después, pues aquí estamos. Tengo que ser justo, yo dije antes que era su padre, ha sido su madre, realmente la precursora de todo esto fue su madre, hay que ser justo con... Bueno, era un tándem. Era un tándem, ¿no? Bueno, la mujer es la que mandaba. Siempre. Vamos a ver qué le pregunta a los contertulios que me acompañan esta noche. Tenemos a un salmantino, hoy hay mucho charro aquí en este programa. Justino. Bueno, felicitarlo a Isidoro por su trayectoria, incluso también por esas nuevas instalaciones que han abierto, que además están hechas también por otro salmantino, porque además Isidoro, está mal decirlo, siempre apuesta por gente de Salamanca para desarrollar sus empresas. Bueno, no voy a seguir abundando un poco en el salmantinismo, que nos sale por todos los pueblos. Antes hablaba Isidoro del tema de la excelencia, de atraer talento. Ahora que se oye tanto atraer excelencia, atraer talento, pero falta un montón, en empresa familiar falta un montón de trabajadores sin cualificación, ¿no? Trabajadores en hostelería, por ejemplo, camareros, trabajadores conductores profesionales. Faltan un montón. ¿Cómo se puede compaginar eso en provincias, en comunidades como Castilla y León, donde primero los que estudian se van y segundo los que se quedan
pues no deben de querer trabajar en estos trabajos no cualificados, ¿no? Bueno, en primer lugar, tenemos 4 universidades que uno de los proyectos también que tenemos en esta nueva etapa que asumo yo como en la presidencia de la Asociación Empresarial, de la Asociación Familiar de la Empresa, la Asociación de Empresa Familiar, es precisamente buscar con las universidades la fórmula de dar a conocer las empresas y que los propios estudiantes puedan tener la capacidad de hacer prácticas después de las licenciaturas en nuestras empresas. Yo creo que uno de los graves problemas es que no se nos conoce. No se sabe que en Castilla y León tenemos una grandísima nivel empresarial que en todos los sectores pueden empezar a trabajar los estudiantes que terminan. Y también es fundamental continuar con los ciclos de formación profesional que la Fundación de la Empresa Familiar está trabajando a través de su presidencia, Rocío Orbella, y lo están haciendo muy bien. De hecho, ya han pasado 3.000 alumnos por los ciclos que se ha trabajado desde la Fundación de la Empresa Familiar. ¿Y de esos cuántos se quedan en las empresas? De esos mayoritariamente se quedan a trabajar en las empresas y el objetivo tiene que ser que continúen trabajando en las empresas. En las empresas no nos interesa tener una persona becada si después no continúa después de un año de esa beca. Y tiene que ser un objetivo común de las universidades, de las empresas y de la sociedad. Y evidentemente los puestos menos cualificados son imprescindibles. Y ahí hay una pregunta mucho más importante que hacer, que es política y se la deben responder los políticos. ¿Cómo hacemos para que la gente que no tenga trabajo empiece a trabajar y no puedan vivir sin trabajar y que rechacen un trabajo porque viven más a gusto sin trabajar? Esa es una gran pregunta que nos tenemos que hacer porque el estado de bienestar tiene un límite también. Una labor muy interesante que hacía la Fundación también, lo hemos comentado aquí con el presidente de la Fundación, es que van empresarios a muchos institutos y colegios para motivar el espíritu emprendedor de los jóvenes. Sin duda. Les falta ahora mismo, ¿no? Cada vez notan que hay menos capacidad de riesgo y que, bueno, como decíamos antes, quieren ser funcionarios o asalariados. Sí, en la juventud hay poca gente que diga, oye, voy a intentarlo, que no se pierde nada. Voy a tener mi propio negocio, voy a ser mi propio jefe y voy a desarrollar un proyecto de vida. También porque se habla negativamente sobre el empresario. Claro. Si empezásemos a hablar de los valores del empresario, de la empresa familiar, de lo que aportamos a la sociedad, de lo bonito que es tener un trabajo que seas tú tu propio jefe, de la pasión que pones día a día en esos proyectos y que si fracasas tampoco pasa nada. En la vida todos fracasamos muchas veces y con 23, 24 años que fracases en una idea que tienes tampoco es el fin del mundo. Hay que frustrarse, hay que aprender a frustrarse. No Sin duda. Isabel. Sí, buenas noches. Casi me ha contestado antes de que le pregunte, como antes José Luis y yo. Contestamos antes de la pregunta. Justino hablaba de los trabajadores, de cómo encontrar los trabajadores para esas empresas, pero el futuro, lo decías ahora, el futuro también está por quién crea las empresas o las recibe como nuevas generaciones o crea empresas. El programa que tiene la empresa familiar, Empresa en las Aulas, que busca, yo quería que nos desarrollara un poquito el programa, porque claro, es muy importante, para poder ofrecer empleo hay que crear empleo y para eso necesitamos empresas. Y para jóvenes que quieren ser funcionarios, apuntaba José Luis, mala imagen que se da desde los responsables políticos de lo que es un empresario. ¿Cómo le vendemos a los Pues a los jóvenes hay que decirle que no hay profesión más bonita que ser empresario, porque no tienes que aguantar a nadie de jefe. O sea, ya por eso merece la pena ser empresario, pero encima el desarrollar una idea y convertirla en realidad, eso es una pasión que cuando uno toma la decisión de dar el paso, dices, este es mi futuro. Entonces, evidentemente, a través de la Fundación de la Empresa Familiar, estamos yendo a las aulas, hay empresarios, han asistido 130 empresarios a dar charlas en las aulas, a explicarle precisamente las bondades y que no se tienen que avergonzar por decirle a su padre, papá, en lugar de quiero ser artista, quiero ser empresario, que es otra parte de ser artista. ¿Y qué inquietudes se encuentran en los chicos?
Bueno, pues yo creo que estamos, cuando vas a una aula de 15, 16 años, muchas inquietudes no se tienen a esas edades. Pero después de recibir la charla del empresario empiezan a preguntar y empiezan a hacer replanteamientos de que tampoco todo es tan bonito como nos lo pintan, que hay que pasar mucho esfuerzo, muchas horas de trabajo. Cuando ve que una persona ha empezado de la nada y crea algo que tiene sentido, pues muchos de ellos se ven reflejados y les gustaría hacer lo mismo. Ángel. ¿Qué tal? Y enhorabuena por su nombramiento. En una entrevista, le voy a hacer dos preguntas, una relacionada con su sector, con su empresa, porque me parece que es una empresa muy interesante desde muchos puntos de vista, y otra en relación incluso con su pasado también como político, como responsable público, ¿no? En una entrevista reciente que le hacíamos en el norte de Castilla, se quejaba mucho de la burocracia. Ahora tendrá oportunidad seguramente de tener mucha más relación, más intensa, más directa con las administraciones, con los partidos políticos, con la Junta, etc. ¿En qué sentido podría hacerse que Castilla y León fuese más competitiva de lo que ya es de cara al empresario a la hora de armar, crear, sacar adelante una empresa desde el punto de vista de los permisos, etcétera, ¿no? Tanto autonómicos como municipales? Y en segundo lugar, respecto a Global Exchange y su actividad principal, me suscita mucha curiosidad conocer su opinión sobre los medios de pago en el futuro. En su empresa se cambian billetes de curso legal, ¿no? En un escenario no demasiado lejano se está hablando constantemente de la posibilidad de que desaparezca el efectivo, de que haya medios de pago mucho más ágiles. ¿Cómo anticipa, cómo vislumbra usted que va a ser el futuro del pago, del cash, del día a día, por lo menos, yo no sé, en otros países, pero por lo menos en Europa? Pues me va a permitir que empiece por la segunda, porque creo que es muy interesante. En el momento que aceptemos en los países que no exista efectivo, en esos momentos nos quedamos sin libertad. Es una cosa que hay que tener clara. Si no existe otros métodos de pago. Si no existe la posibilidad que tú retires el dinero tuyo de una institución, en ese momento te has quedado sin libertad. En ese momento puedes entrar perfectamente en un corralito porque no tienes otras formas de retirar tu dinero que es legal, y el efectivo no es nada más que un instrumento de medio de pago. Entonces, yo no creo que vaya a desaparecer el efectivo, por supuesto que no. Creo que vamos a ir a un replanteamiento donde vamos a ver las bondades del efectivo que no nos estamos dando cuenta ahora, porque es muy fácil tener una tarjeta de crédito y estar continuamente en un endeudamiento continuo, individual y familiar, que puede llevar a situaciones críticas cuando no se tienen los mismos ingresos, mientras con el efectivo, que si tú tienes 500 euros y sabes qué es lo que tienes para gastar, no te gastas más. Y existen además el control por parte de las instituciones, de los datos, ¿no? Por ejemplo. Que es una cosa que a mí me aterra. En China son partidarios de eliminar el efectivo, pero en China el régimen son los que controlan a la población y quieren saber todo lo que hace la población. Entonces, si nosotros queremos llegar a ese sinsentido, pues aboguemos por el fin del efectivo. Yo, como la libertad creo que es uno de los principios fundamentales que tenemos, voy a seguir luchando por el efectivo. Aparte, evidentemente, que en nuestra empresa nos dedicamos al efectivo. Y la primera pregunta. Y la primera pregunta, que también es muy interesante. Nosotros, desde la empresa familiar de Castilla y León, hemos presentado a la Junta recientemente una propuesta de 50 medidas para desregularizar, flexibilizar y desburocratizar la administración. Tenemos muchas trabas que tenemos que ir trabajando, pero la Junta de Castilla y León tiene por lo menos el principio de empezar a trabajar para ver cómo podemos dejar de normalizar tanto y podemos hacer que tanto la creación de una empresa como el desarrollo, como todas las normas que van alrededor de las empresas, puedan ser mucho más rápidas en su cumplimiento. Yo, mi experiencia de alcalde de 16 años, que son muchos años, me he dado cuenta de lo mal que funciona la administración pública por dentro.
Y creo que se pueden hacer muchas cosas y que debemos desde Castilla y León trabajar para flexibilizar mucho más y para no normar por normar. Tenemos que normar lo que sea importante y lo que no, pues dejar a los ciudadanos la libertad de hacer. Y eso es un campo muy amplio que por lo menos hay que ser conscientes que desde la Junta de Castilla y León han empezado con ese trabajo y nosotros queremos insistir en que las 50 medidas presentadas por parte de la Asociación de la Empresa Familiar poco a poco se vayan ejecutando y haremos un seguimiento en estos 2 próximos años. Pues veremos. Isidro Alanís, ¿en qué país tiene puesto el ojo ahora mismo? ¿Dónde quiere poner otro tentáculo de Global Exchange? Pues abrimos en Hungría la semana pasada y el próximo va a ser Perú. En Perú. En Perú. Bueno, inténtelo con Argentina otra vez. No sé si ya lo Argentina, lo das por perdido. a no ser que Milei haga un milagro, yo creo que ya va a ser complicado. difícil. Pues muchas gracias por estar aquí. Tiene otra labor, no sé si la dijo en su discurso, que es mejorar esa imagen del empresariado, que es verdad que es necesaria. Muchas gracias por estar aquí en Cuestión de Prioridades. Gracias a ustedes. Gracias.